Bien, ayer nos saltamos esta parte, ¿ya? Y pasamos a la marca de clases, ¿ya? Porque en algunos gráficos necesitamos la marca de clases. Pero ahora voy a explicar cada gráfico, ¿ya? Y a ustedes la pregunta esencial le corresponde realizar el histograma, ¿ya? Entonces yo ahí después voy a explicar en qué consiste ese tipo de gráfico, ¿ya? Bien, vamos a explicar primero el gráfico de barras. Ya, yo creo que muchos ya lo han visto este tipo de gráfico en años anteriores o en algún curso que ustedes hicieron. Entonces dice que es un método gráfico que consta de dos ejes. Uno es el horizontal, ya ustedes saben que el horizontal, ese que está ahí, ese sería el horizontal, en el que se representan los valores eje de los datos, ejemplo, el horizontal, van a ir los datos, utilizando barras verticales en forma rectangular y de la misma amplitud, y un eje vertical en el cual la frecuencia representa la altitud que tendrá la barra rectangular. ¿Ya? Entonces, estos numeritos que están aquí son la frecuencia absoluta de estos datos, de esos datos. Entonces, el dato 106, ¿qué frecuencia tiene? Tiene frecuencia 3. Entonces aquí la altitud de este rectángulo es 3. El siguiente dato es 109 y la frecuencia que tiene es 5. Por lo tanto, esta altitud que va a tener este rectángulo va a ser 5. Y así sucesivamente. Este tipo de gráfico se utiliza mucho para tablas de frecuencias, para datos no agrupados, ¿ya? Para datos no agrupados. Y la idea es siempre hacer las barras de distinto color, ¿ya? Para diferenciarlas. Bien, este es el tipo de gráfica más fácil, ¿ya? Con el de torta o el circular, ¿ya? Entonces, el siguiente gráfico es el gráfico circular de pastel, ¿ya? En el cual aquí comúnmente se utilizan los porcentajes, ¿ya? Los porcentajes. Recuerden que en la tabla de frecuencia nosotros también sacamos porcentaje. La frecuencia relativa porcentual, recuerden que se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. Entonces 0,15 multiplicado por 100 me da 15%. ¿Qué sería eso? ¿Ya? El 0,25 multiplicado por 100 me da 25%, que ahí estaría. ¿Ya? La idea es que cada sector esté pintado de forma distinta, ¿ya? Que se represente de forma distinta, para que no haya confusión. Y recordar que la torta completa, o este gráfico circular, me tiene que dar un número muy cercano a 100, pero muy, muy cercano al 100%, ¿ya? Para que quede completa esta torta. Como dije anteriormente, estos tipos de gráficos se utilizan mucho para gráficos, o sea, para datos no agrupados. Ahora, este tipo de gráfico también se puede ocupar para datos agrupados, ¿ya? Agrupados en intervalos, pero no es muy recomendable, ¿ya? Vamos con el siguiente tipo de gráfico. El histograma es el que tiene que usar ustedes en la pregunta esencial, ¿ya? Dice que las barras no van separadas, van juntas y que se unen con los límites superior e inferior de cada intervalo, excepto el último. En el eje horizontal, van los intervalos. Ejemplo, aquí el intervalo es 90 al 95. Fíjense bien, 90 al 95. El siguiente intervalo es del 95 al 100.
95 al 100. Del 100 al 105, 100 al 105. Del 105 al 110, del 110 al 115 y del 115 al 120, que es el último. Este eje vertical son las frecuencias. O sea, es la altura que va a tener esta barra. ¿Ya? Esta barrita. Aquí la frecuencia de este intervalo es 2, la de este intervalo es 8, de este intervalo es 5, 4, aquí es 6 y el último sería 5. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en la pregunta esencial. ¿Ya? En el eje horizontal ustedes ponen los intervalos, las barras van a ir juntas y en el eje vertical van a ir las frecuencias correspondientes a cada intervalo. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, si quieren para diferenciar, las pueden pintar de distinto color, ¿ya? Para que no se confundan. ¿Ya? Pero eso es lo que tienen que hacer en la pregunta esencial. Es bien sencilla esta parte de gráfico. Simplemente es utilizar los datos que tienen en la tabla y lo llevan al histograma. Vamos con el siguiente tipo de gráfico. ¿Ya? Y es el polígono de frecuencias. ¿Ya? Es un tipo de gráfica en el cual las líneas se trazan sobre la marca de clase. Y se traza uniendo, ahí puse uniendo dos veces. ¿Ya? Y se traza uniendo segmentos de recta de izquierda a derecha. Las parejas ordenadas que se forman, al considerar como abscisa la marca de clase. ¿Qué significa abscisa? La abscisa es el eje X, ¿ya? Eje horizontal, o el eje X, como ustedes quieran decirlo. Y como ordenada, la frecuencia del intervalo representada en el eje vertical. Entonces, en el eje vertical va la frecuencia y acá va la marca de clase. Ustedes saben que la marca de clase es el promedio de cada intervalo, es decir, la marca de clase es límite inferior más límite superior dividido en 2, o sea, el promedio. Entonces, si yo sumo 90 más 95 y lo divido en 2, me da 92,5. Entonces, en esos quiebres es la marca de clase, el resultado de la marca de clase. En todos esos quiebres es la marca de clase y con su respectiva frecuencia. Ahí van todas las marcas de clase. Entonces, para este tipo de gráfico, yo necesito saber la marca de clase. ¿Ya? Marca de clase que iría en estos puntos, en esos quiebres. ¿Ya? Ahí va el intervalo y ahí estaría la marca de clase, justamente. Intervalo, marca de clase. ¿Ya? Y en ambos es lo mismo. Pero aquí, a diferencia de acá, aquí ya están listos la marca de clase. Está calculado. Está calculada la marca de clase. No colocan los intervalos, colocan solamente la marca de clase y con su respectiva frecuencia. ¿Ya? Entonces, aquí se puede hacer de dos formas. Ahí es al gusto del consumidor. Pero a ustedes les corresponde el histograma, así que no tendrán que hacer este tipo de gráfico. Y el último, el gráfico de ojivas, el cual utiliza los límites superiores que van en el eje horizontal, el eje X, los límites superiores de cada intervalo. Por ejemplo, límite superior, recuerden que el primer intervalo de estos ejemplos era 90, 95.
Entonces aquí el límite superior es 95. Entonces por eso empieza con el 95. Entonces yo coloco todos los límites superiores de cada intervalo y en el eje Y, yo coloco las frecuencias relativas acumuladas. Acumuladas. ¿Ya? Por si acaso. Y este tipo de gráfico se llama gráfico de ojiva. ¿Ya? Gráfico de ojiva. Y esos son todos los tipos de gráficos. Hay más, pero estos son los que más se ocupan con la tabla de frecuencias. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la medida de tendencia central. Esto ya lo vimos ayer. Este ejercicio también lo hicimos ayer. Y nos toca ver la última parte, para ya finalizar, es la medida de tendencia central o medida de centralización, que son la media, la moda y la mediana. Recuerden que la media o media aritmética es el promedio, ¿ya? El promedio. La media aritmética, para calcular esta medida de centralización o tendencia central, se tomarán en cuenta las frecuencias absolutas y la marca de clase de cada intervalo, mediante la siguiente fórmula. ¿Esta fórmula qué quiere decir? Que yo voy a sumar el producto de cada marca de clase con su respectiva frecuencia absoluta. Voy a sumar todo eso y la voy a dividir por la cantidad de datos. Por la cantidad de datos. ¿Ya? A eso se refiere esta fórmula. Para sacar el promedio o la media aritmética. Entonces vamos a ver un ejemplo para aplicar esta fórmula. No sé si ustedes se acuerdan de este ejercicio de los sueldos de 20 trabajadores. Ya lo hicimos, así que yo solamente voy a colocar los valores. Manuel pregunta, o sea, la media aritmética es el promedio. Sí, la media aritmética o la media es el promedio. Ya, entonces, este ejercicio lo hicimos ayer. Entonces yo voy a anotar los intervalos que ya estaban hechos desde ayer, que es aquí 210.000 y aquí me falta un cero, espérenme. Me faltaron ceros. Muchos ceros. 1, 2, 3 y acá era 318.000. Abierto. Aquí 318.000. Aquí la amplitud, ¿cierto? Era de 108. 108, sí. 226, 1, 2, 3. 426. 1, 2, 3. Y aquí sería 534. 534. 534. Y aquí sería 642. Y aquí era 750. ¿Ya? Y la frecuencia absoluta, ella estaba listo también. 7, 4, 3, 4, 2. Esto también estaba listo. Frecuencia acumulada. 7, 11, 14, 18 y 20. Esto también estaba listo. 0,35, 0,2, 0,15, 0,2, 0,1. Esto también estaba listo. 35%, 20%, 15%, 20% y 10%. ¿Ya? Y esto nos faltaba. ¿Ya? Entonces yo necesito la marca de clase y el producto
de la marca de clase con su respectiva frecuencia, para yo calcular el promedio o la media aritmética de esta tabla de frecuencia, o de estos datos, de estos 20 datos. Bien, recuerden que la marca de clase es límite inferior más límite superior dividido en 2. Eso quiere decir que yo tengo que sumar 210 más 318.000 y eso lo divido en 2. ¿Ya? Al hacer eso, el resultado me da 264.000, que sería la marca de clase. ¿Ya? Si me equivoco en algún dato, por favor, corregirme ya. Aquí, de nuevo, la marca de clase de este intervalo es 318.000 más 426.000 dividido en 2. Y eso me da 372.000. El siguiente me va a dar 480.000. El siguiente me va a dar 588.000, ¿sí? 588.000. Y el último me va a dar 696.000. ¿Ya? Esa sería la marca de clase de cada intervalo. Ya, tengo la marca de clase. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Esta marca de clase que me dio, yo la tengo que multiplicar con la frecuencia absoluta. Es decir, 264.000 por 7. ¿Ya? Y aquí me va a dar un número grande. 1.800.000, sí, 848.000 pesos. Y después, lo mismo, 372.000 por 4. ¿Por 4? Sí. 1.488.000. 488.000. Después sigue 480.000 por 3. 1.440.000. Después 588.000 por 4. 2.352.000. Y el último, 696.000 por 2. 1.392.000. Ya. Y con eso estaríamos casi listos. ¿Por qué? Porque la media aritmética es la suma de todos estos resultados dividido en 20. Dividido en 20. Es decir, yo tendría que sumar 1.848.000 más 1.488.000 más 1.440.000 más 2.352.000 y más 1.392.000. Y todo esto va a estar dividido en la cantidad de datos, que es 20, porque son 20 trabajadores. ¿Ya? Y ahí voy a tener el sueldo promedio de estos trabajadores, que es 426.000. 426.000 es el sueldo promedio que tienen estos trabajadores. Entonces, resumiendo esta parte, para calcular la media, yo necesito sí o sí la marca de clase. Necesito calcular la marca de clase para encontrar la media o el promedio de estos datos.
¿Dudas, consultas? Janet levantó la mano. Profe, o sea, esta tabla es como la que vamos a hacer en la pregunta esencial. Sí, muy parecida, pero con más datos. Sí, con la gráfica, pero por ejemplo, esta, la media, sería la sumatoria de todas estas, de la marca de clase por el... La frecuencia absoluta. Ya. Ahora, en la pregunta esencial de ustedes, veamos, espérenme, no me acuerdo. ¿Qué me piden? Me piden la mediana. Me piden la mediana. No me piden la media, así que se salvaron por esa parte. ¿Ya? Ya, entonces vamos acá. Acá. Ya, entonces, dudas, consultas con el promedio o la media aritmética. No confundir la media con la mediana. Con la mediana, no confundir esas cosas. Ya. Mucho cuidado con el promedio, ¿ya? Entonces aquí yo les coloqué las ventajas y desventajas de la media aritmética. Entonces las ventajas, que es de fácil cálculo e interpretación sencilla, es la más utilizada y es útil en muchos desarrollos matemáticos. La desventaja, sería la principal desventaja, se presenta cuando alguno o los dos valores extremos de la muestra son desproporcionados respecto al resto de los datos, sobre todo cuando estos son poco numerosos. En este caso, la media se aleja de la realidad, es decir, deja de ser representativa de los datos. Ejemplo, si yo tengo 10 personas y le saco el promedio de su sueldo, 7 de esas personas ganan un supuesto de 300.000 pesos y 3 personas ganan 3 millones. Si yo saco el promedio de eso, el promedio se me va a disparar. Va a ser un promedio muy grande y no va a reflejar el promedio o el número o el sueldo más representativo de los 10 trabajadores, ¿ya? Porque los datos están muy dispersos, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, ¿ya? Después de pasar a o sea, después de ver la media, nos toca ver la mediana, ¿ya? Y la mediana se calcula con una pequeña fórmula. Entonces dice, para estimar la mediana hay que seguir dos pasos. El primer paso es encontrar el intervalo en que se encuentra la mediana, ¿ya? Y para eso utilizamos la siguiente fórmula, que sería n más 1 dividido en 2. Cuando ya encontré el intervalo en el cual yo voy a trabajar, utilizo esa fórmula. Utilizo esa fórmula para encontrar la mediana. LI es el límite inferior en el cual se encuentra la mediana. El N es la cantidad de datos. FI menos 1 es la frecuencia acumulada anterior. ¿Ya? Frecuencia acumulada anterior. FDI, o esta F es minúscula, es la frecuencia absoluta. Y el ADI, el A es la amplitud. ¿Ya? Entonces yo con esos datos yo puedo encontrar la mediana. Entonces la idea es aplicar esto mismo que está aquí en un ejemplo, para que quede mucho más claro. Tenemos la siguiente tabla, ya los intervalos ya están formados, y me piden encontrar la mediana. Me piden encontrar la mediana. Entonces, lo que tengo que hacer primero es saber en qué intervalo está la mediana, o en qué intervalo yo voy a trabajar. Entonces, la posición de la mediana es n más 1 dividido en 2. Entonces aquí yo tengo que fijarme cuántos datos son.
¿Cuántos datos son acá en total? ¿Cuántos datos tiene? 21. Esos serían los datos totales que tiene. 21. Entonces, ese n que está ahí, yo lo reemplazo por 21 más 1 y lo divido en 2. Eso me da 22 dividido en 2, eso me da 11. En la posición 11 se va a encontrar la mediana. Se va a encontrar la mediana. Entonces yo me fijo aquí en la frecuencia acumulada. ¿Dónde está el 11? ¿Y está el 11 por aquí o no? ¿Se encuentra? El número 11 está. No visualmente. No está visualmente. Entonces, si no está, yo tengo que buscar el número siguiente, el más próximo. Del 11 sigue el 12, no está. El 13 tampoco está. El 14 sí está. Entonces, aquí voy a empezar a trabajar, en este intervalo. Este sería mi intervalo a trabajar. Como ya encontré el intervalo donde se encuentra la mediana, a aplicar la fórmula. A aplicar la fórmula. Veamos si es que me acuerdo. Era límite inferior más n dividido en 2 menos la frecuencia acumulada anterior. Todo esto dividido por la frecuencia absoluta y todo esto multiplicado por la amplitud. ¿Ya? Esa es la fórmula. Bien, entonces hay que solamente reemplazar. ¿Cuál sería el límite inferior de ese intervalo que yo voy a trabajar? Límite inferior, ¿cuál sería? El 8. El 8. 8 más el n, yo ya lo conozco, que es 21. 21 dividido en 2, menos f mayúscula, que ahí sale ahí, f de i menos 1, significa la frecuencia acumulada anterior. Anoten eso. Esta parte de ahí significa frecuencia acumulada anterior. Entonces, si yo estoy trabajando aquí, ¿cuál sería la frecuencia acumulada anterior? ¿Cuál sería? El 8. 8. El 8. Si estoy trabajando con esta frecuencia acumulada, la anterior sería el 8. Vamos bien. Y todo esto dividido por la frecuencia absoluta. ¿De quién? Del intervalo que estoy trabajando, que en este caso es 6. Frecuencia absoluta, 6. Por la amplitud. ¿Cuál es el valor de la amplitud? ¿Cuánto sería el valor de la amplitud? 4. 4, perfecto. 4. ¿Por qué 4, profesor? ¿Por qué 4? Porque 12 menos 8 da 4. Eso, simplemente que eso. Correcto. O mejor dicho, la diferencia entre el 4 y el 0 es 4. La diferencia del 8 y el 4 es 4. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces ahora hay que empezar a resolver esto. Recuerden que primero se resuelve el paréntesis y después lo demás. 21 dividido en 2, eso es 10,5 menos 8 dividido en 6 por 4. Voy a resolver lo que está en el numerador. 10,5 menos 8, eso es 2,5 dividido en 6 por 4. Esa división, no sé cuánto me da. ¿Cuánto me da, profesor? Voy a resolver. 2,5 dividido en 6.
5, Sí, dividido en 6. 0,42 o 42. 0,42. Sí. Ya. Por 4. 1,68. 1,68 y más 8, eso me da 9,68. ¿Ya? Entonces, ese sería el Profe, valor, dígame. 10,5 en 10,5 entre 6 da 1,75. Pero primero hay que resolver la resta. 10,5 Sí, por eso. menos 10,5 menos 8 es igual a 2. 8 más 2,5, 10,5 entre 6, 1,75. Primero se resuelve el paréntesis, o sea, la división que está aquí. Después se le suma el 8. Sí, 10,5 menos 8 primero. Sí. De nuevo, para que no se vayan a confundir. Claro. Primero, ¿ya? Hay que realizar esta resta que hay aquí. El 10,5 menos 8. Ese resultado me da 2,5. ¿Ya? A ese 2,5, ¿qué puedo hacer yo? Primero lo puedo multiplicar y después dividir, o lo puedo dividir y después multiplicar. El resultado no me afecta en nada. Entonces, ¿qué hice yo? Ese 2,5 lo dividí por 6 y el resultado que me dio lo multipliqué por 4. Y al último es la suma. Recuerden que primero se resuelven los paréntesis, multiplicación, división, suma y resta. ¿Ya? Es por orden. Y el resultado final es 9,68. ¿Ya? Entonces, ese sería el valor de la mediana. Y ese valor se encuentra dentro de ese intervalo. Entonces, por lo tanto, el resultado está correcto. Ahora, ¿cómo yo compruebo que está correcto? Porque se encuentra dentro del intervalo que estamos trabajando. Ahora, si me hubieran dado un resultado, por ejemplo, un 15,6 como mediana, y ese resultado no está dentro del intervalo que estamos trabajando, es porque en algo me equivoqué. ¿Ya? Es porque en algo me equivoqué. ¿Ya? Entonces ahí tienen como una opción para poder verificar si su resultado está correcto. Otra vez, ¿puede explicar? De nuevo, Porque es súper importante que entiendan esto. el resultado que me dio, Profesor, dígame, me perdí en el resultado, en el cual dijo que no estaba, no era el que correspondía. Ahí me perdí. ya, Lo van a lo explicar. voy a explicar de nuevo. El resultado que me dio ahora, 9,68, si se fijan, está dentro del intervalo que estamos trabajando nosotros. Entre el 8 y el 12. Entre el 8 y el 12. Entonces el resultado está correcto, porque está dentro de ese intervalo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el resultado que nos daba de este ejercicio hubiera sido 16,7? Si hubiera sido ese el resultado y nosotros trabajamos con ese intervalo, eso significa que este resultado está malo, porque este numerito no está dentro de ese intervalo, está fuera. Entonces, cuando sucede eso, es porque el resultado está malo, en algo los equivocamos. Ahora, eso quiere decir que nos equivocamos en aplicar la fórmula o nos equivocamos al rellenar la tabla. Una de dos. Por eso es importante que la tabla esté bien hecha, ¿ya? Esté bien hecha, ¿ya? Entonces, si le da un resultado que no corresponde al intervalo que ustedes están trabajando, van a tener que revisar todo el desarrollo de esta parte de acá, y si no encuentran el error, revisar la tabla, ¿ya? Entonces aquí
hay que ser muy cuidadoso, ¿ya? Muy cuidadoso con eso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes, la pregunta esencial, creo, ¿cierto? Ellos tienen que sacar la mediana. ¿Dudas, consultas? Ojo, no confundir la media con la mediana. Sí. Eso es verdad. ¿Dudas, consultas? Ya, vamos a avanzar. Entonces, ahora nos sigue la moda. Para estimar la moda, se siguen los siguientes pasos. Primero, tenemos que encontrar el intervalo donde se encuentra la moda, es decir, el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Cuando ya encontré el intervalo en el cual yo voy a trabajar, a aplicar esta fórmula. ¿Ya? Y aquí me faltaron unos paréntesis, ahí. Y ahí un paréntesis grande me faltó. ¿Ya? Esa es la fórmula para encontrar la moda. Es muy parecida a la fórmula anterior. Y la idea es aplicar esta fórmula en un ejercicio. Empezamos. Tenemos la misma tabla de frecuencia, ¿ya? Tenemos los intervalos, marca de clase, frecuencia absoluta y la acumulada. Entonces yo lo que tengo que visualizar primero es en qué intervalo yo voy a trabajar. Si voy a trabajar en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto o en el quinto intervalo. ¿Y cómo yo veo eso? Tengo que fijarme en la frecuencia absoluta mayor. Recuerden que la moda es el número que más se repite. Y aquí la frecuencia mayor es el 6. Por lo tanto, yo voy a trabajar con este intervalo. Con este intervalo yo voy a trabajar. ¿Ya? Ese va a ser mi intervalo de trabajo. Cuando ya identifiqué el intervalo en el cual yo voy a trabajar, aplico la fórmula. MO, moda, va a ser igual a ¿qué? Límite inferior. O sea, límite inferior es el 8 más paréntesis frecuencia absoluta del intervalo, que es 6, menos frecuencia absoluta anterior. Frecuencia absoluta anterior, es decir, la que estaba acá, que es el 5. En el denominador, ¿qué va? Frecuencia absoluta, ¿ya? De nuevo, menos frecuencia absoluta anterior, que es 5, más frecuencia absoluta, que es nuevamente 6, menos frecuencia absoluta siguiente. Es decir, si estoy trabajando aquí, la siguiente sería en 4. Y todo esto va a estar multiplicado por la amplitud, que era 4. Y ahí están todos los datos. Entonces ahora empezar a trabajar esto. 8 más 6 menos 5, eso es 1. 6 menos 5 es 1. Más 6 menos 2 es 4. Todo esto multiplicado en 4. Entonces aquí me va a quedar 1/3 por 4. Lo que puedo hacer yo acá es multiplicar el 1/3 por 4. Me da 4/3. ¿Cuánto es 4/3 en decimales? 1,3. Entonces me va a quedar 8 más
1,3 y 8 más 1,3 es periódico 1,3, ¿cierto? Sí. Sí, periódico. Entonces, si yo hago esa suma, es 9,3 periódicos. Y ahí estaría la moda. ¿Ya? ¿Y la moda se encuentra dentro del intervalo? Sí. Entonces el resultado está correcto. La misma idea del otro. Si me da una moda, ejemplo, que me hubiera dado moda igual a 14, no sé, 2, y yo me doy cuenta que ese numerito no está dentro de ese intervalo en el cual yo estoy trabajando, es porque el resultado está malo, es porque en algo me equivoqué. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. Mucho ojo. Al final de cuentas, los resultados me van indicando si está correcto o no el procedimiento. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Ya estamos casi. Dudas, consultas, aprovechen. No hay duda. No hay dudas. Bien, vamos a avanzar. Entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios. En el número 1 me dicen, ¿cuál es el valor de la media en la tabla de notas siguiente? Correspondiente a 10 alumnos. Entonces una tabla pequeña, con 3 intervalos. ¿Ya? Entonces, para sacar la media, en una tabla de frecuencias con intervalos, yo necesito la marca de clase, no se olviden, la marca de clase, y necesito después el resultado, marca de clase, multiplicarlo por la frecuencia. Entonces, la marca de clases es límite inferior más límite superior dividido en 2. O sea, 1 más 3 me da 4, dividido en 2, 2. 3 más 5, 8, y 8 dividido en 2, 4. 5 más 7 me da 12, dividido en 2, 6. Y la marca de clase es, o sea, el MC por F es la marca de clase multiplicado con la frecuencia. Es decir, 2 por 1, 2, 4 por 3 me da 12, y 6 por 6, 36. Entonces, la media es la suma de todos estos productos, de 2 más 12 más 36, dividido en la cantidad de datos. ¿Y cuántos datos son? Son 10. Eso me da 50. 50 dividido en 10, eso es 5. Entonces, la nota promedio de estos 10 alumnos es 5. Estaba bien sencillo esa parte. ¿Dudas con el primer ejemplo? ¿Dudas, consultas? No, no hay dudas. Bien. Entonces, vamos con el siguiente. En una tabla de frecuencias, el intervalo 20-40 tiene frecuencia 18. La marca de clase es... ¿Cuál sería la marca de clase de todo esto? ¿De ese intervalo? Con toda la información que me dan. 30. 30. Bien sencillo. ¿Y cómo hizo el resultado? Janet, si nos puedes explicar. Porque la marca de clase es sumar límite inferior más límite superior y dividirlo entre 2. 20 más 40 da 60, entre 2 igual a 30. Perfecto. Perfecto. Muy bien.
Correcto. O sea, había que sumar 20 más 40 dividido en 2. Eso es 60 dividido en 2 y eso me da 30. ¿Ya? Esa información que me dieron ahí de la frecuencia 18 estaba de más. ¿Ya? Era como para confundir. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que necesiten? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya, no, parece que no hay nada. Les voy a dar este tiempo para que hagan la pregunta esencial y me pregunten las dudas que les salga. Les voy a presentar la pregunta esencial correspondiente a ustedes. Entonces van a tener como 10 minutos, más o menos, ¿Sí? para que puedan enviar su pregunta esencial ahora. Así yo se las puedo corregir. Entonces, ¿qué me pide esta pregunta esencial? Me dice realizar la tabla de frecuencias con 5 intervalos. ¿Ya? Entonces, para empezar a hacer la tabla, yo necesito el rango, necesito el número de intervalos, que ya lo doy, que es 5, y la amplitud. ¿Ya? Cuando ya obtuve esos 3 datos, o sea, esos 2 datos, porque ese ya se los doy, ustedes tienen que formar los intervalos, en el cual tiene que estar la frecuencia absoluta, intervalos, la frecuencia acumulada, tiene que estar la frecuencia relativa, tiene que estar la frecuencia relativa porcentual y me piden marca de clase, sí, y tiene que estar la marca de clase, ¿ya? Eso tiene que tener la tabla de frecuencia para la primera parte. 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Ahí estarían los 5 intervalos. Ustedes lo hacen más ordenadito. Obvio, es que aquí yo tengo un poquito de Parkinson, entonces tengo un problema. Después, cuando ya tienen la tabla de frecuencia, tienen que sacar la mediana. ¿Ya? Y la mediana, recuerden, es con fórmula. Es con fórmula. Ahí tienen 10 puntos más. Después, ¿cuál es la marca de clase del intervalo que contiene al 760? Entonces, de acuerdo a los intervalos, ustedes tienen que buscar en qué intervalo está el 760 y ver su respectiva marca de clase. Nada más que eso. Y por último, realizar el gráfico, que es el histograma. Recordar que el gráfico, ya lo voy a hacer aquí, ahí. En el eje X van los intervalos. Van los intervalos y aquí en el eje Y van su frecuencia. Entonces ustedes le hacen su barrita juntas, ¿ya? Y ahí van haciendo el histograma y que les quede bonito, ¿ya? Eso es todo. Recuerden que cualquier duda, consulta que tengan, me pueden preguntar por WhatsApp a mí o al profesor Francisco, ¿ya? Aprovechen ahora estos minutos que